Si tuviésemos que hacer un inventario de todo lo vivido el año pasado, posiblemente a nuestra memoria llegarían situaciones difíciles que tuvimos que enfrentar. Y posiblemente si tuviésemos la oportunidad de decidir entre vivir esas situaciones o situaciones similares o no, lógicamente vamos a decir no. Porque esas situaciones nos causan desánimo, esas situaciones agotan nuestras fuerzas. El Señor Jesucristo no nos ha prometido un camino sin obstáculos. El Señor Jesucristo dijo en su palabra que mientras vivamos en este mundo, vamos a vivir aflicciones. Por lo tanto, te tengo la noticia de que este año vas a vivir aflicciones. Vas a vivir situaciones difíciles como las del año pasado. Amén. Nadie las quiere vivir, pero todos las vamos a vivir. Amén, hermana. Muy bien, esa es la actitud. Pero los que creemos en Cristo, los que seguimos a Jesús, tenemos un propósito que cumplir. Un propósito para el cual Dios ha creado un plan. Un plan que debe ser desarrollado mientras estemos en este mundo. Para desarrollar ese plan necesitamos un elemento. Bueno, necesitamos muchas cosas más, pero necesitamos un elemento del cual quiero hablar en esta mañana. Así como los coches, no los eléctricos, los coches, para poder andar, ¿qué necesitan? Combustible. Asimismo, como los coches necesitan combustible para poder andar, nosotros necesitamos fuerzas para poder caminar el camino del Señor. Y el texto que acabamos de leer lo estaba diciendo el profeta Isaías. Es una palabra que Isaías le estaba dando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en el exilio y estaba desanimado, estaba cansado, agotado, quizás decepcionado, como muchas veces nosotros nos podemos sentir, sin ánimos de continuar el camino del Señor, sin ánimos de seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero repito, nosotros tenemos un propósito que cumplir. Isaías le dijo eso al pueblo de Israel, inspirado por Dios, porque realmente fue Dios quien usó al profeta Isaías para darle esa palabra al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la palabra? En resumidas cuentas, los que esperan en el Señor serán renovados. Y esa palabra fue para aquel pueblo. Pero esa promesa, iglesia, está vigente hoy día para cada uno de nosotros. Los que esperamos en el Señor seremos renovados. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Tendremos nuevas fuerzas vamos a tener todos los que nos congregamos en la iglesia Génesis de Mataró. Otras personas también seguramente, pero esta palabra en esta mañana es para los que estamos congregándonos en esta iglesia. Pero fíjense, hablábamos que así como los coches necesitan combustible para poder andar, si el coche necesita combustible, yo no voy a ir a ponerle combustible en una farmacia, ¿o sí? No voy a ponerle combustible en una librería, en una juguetería. No le voy a poner combustible en un bar. ¿Dónde voy a ponerle combustible al coche? En una gasolinera, ¿no? Donde haya combustible. Entonces sabemos que para que el coche ande necesita combustible y tenemos que saber dónde ponerle ese combustible. Entonces sabemos que para que nosotros podamos continuar caminando necesitamos la fuerza y necesitamos el origen de esa fuerza. ¿Cuál es el origen de esa fuerza? Dios. Así como no le voy a poner gasolina o combustible al coche en una farmacia, yo no voy a buscar fuerzas en otra parte ni con otra persona que no sea Dios. Sabiendo que Dios es el que nos provee de fuerzas, es necesario, iglesia, que conozcamos al productor de esa fuerza, al creador de esa fuerza, al que nos provee la fuerza. ¿Cuántos aquí han conocido a Jesús? Es importante que sepamos quién es Él. Y ahora la pregunta es, en el texto, cuando se lo lean, van a ver que Dios pregunta, ¿qué imagen tienes de Dios? ¿Qué imagen tienes de Dios? Porque hay muchas personas que dicen creer en Dios. Sin embargo, su fe y su adoración está centrada en un objeto, por ejemplo, en un crucifijo de madera. Los que tienen más dinerillo en un crucifijo de oro y vayan y se gastan un dineral en el crucifijo de oro y lo llevan consigo y son capaces de decir que el crucifijo es su protección. En el país de donde yo nací, en Venezuela,
se creían unas cosas que se llamaban estampitas y las metían en los bolsillos de la billetera, aquí también, ¿no? Porque si tú la llevabas contigo, ibas a tener protección. Incluso, recuerdo que había familias en las que cuando los bebés nacían le ponían algo que se llama azabache, pero es como una pulsera a los bebés en la mano, de color negro, por cierto, y que eso los iba a proteger. Esta gente creen en Dios, dicen creer en Dios, pero su fe está fundamentada en objetos. El poder no está en el crucifijo, el poder no está en el azabache, el poder no está en la estampita. ¿Dónde está el poder? El poder está en Dios. ¿Qué imagen tenemos de Dios, iglesia? Si decimos creer en Dios, tenemos que creer en Dios. No podemos creer en un objeto, son objetos inertes. No me quiero parar mucho en eso, pero hay doctrinas que enseñan la adoración a estatuas. En esta iglesia no adoramos estatuas y no las vamos a adorar. Pero aquí quiero agregar algo más. Muchas veces nos centramos en que adoran dioses falsos, pensando en estatuas, pensando en objetos. Pero ¿sabes una cosa? Hay personas que adoran y ponen su fe en otras personas. Por ejemplo, en su pastor, en su cónyuge, en sus hijos, y le rinden adoración. Se forma para ellos como lo más importante. Eso también es idolatría y eso también es adoración a un Dios falso. Me perdonan los que son fanáticos del fútbol. Alguna vez oí decir que Messi era un Dios. Amén, es un Dios, pero es un Dios falso. El único Dios todopoderoso es nuestro Dios, al que le acabamos de hacer alabanza y adoración en esta mañana. Hay personas que dicen creer en Dios, pero idolatran a otras personas. Voy a más. Hay personas que dedican su vida al trabajo o a otras actividades. El trabajo se vuelve su tesoro. Viven para trabajar, no trabajan para vivir. Hay por ahí un TikTok, ¿no? Bueno, los que se están riendo creo que ya lo han oído. Yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir, ¿no? Dice la canción. Hay personas que hacen eso, viven para trabajar y aman su trabajo, se centran la mayor parte del tiempo en su trabajo o en otra actividad. Eso también es idolatría, iglesia. Eso también es adorar a un Dios falso. Más aún, hay personas que se adoran a sí mismos. Creen que por sus capacidades, yo soy. El gran yo soy es Jesucristo. No eres tú ni soy yo. Entonces centran su fe en sí mismos y creen que todo lo pueden hacer. Y se alaban a sí mismos. Un último caso es aquellas personas que creen en Dios, pero tienen su fe centrada en las riquezas materiales. En resumidas cuentas, en el dinero. Para ellos el dinero es su tesoro y el día que no tienen dinero no valen nada, no son nada. La palabra dice, Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Hay personas que agarran la billetera y le dicen, separado de ti nada puedo hacer. Con la billetera enfrente, con el dinerillo enfrente. Viven por el dinero, sienten miedo de perder el dinero. Su mente está centrada en el dinero, su fe. Y el día en que no tienen dinero, entonces le preguntas, ¿cómo estás? Bueno, aquí sin trabajo. Ay, eso es idolatría, iglesia. Eso es adorar y tener fe en un Dios falso. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Qué imagen tenemos de Dios? Desde que antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros, seguramente a cada uno de nosotros nos hablaron de Dios. Y empezamos a crearnos en la mente una imagen desde pequeños, tal vez, una imagen de quién es Dios. A los más privilegiados seguramente le pudieron haber enseñado que Dios no era el crucifijo, que eso era algo falso. Tuvieron el privilegio de que se les enseñara eso. Sin embargo, es posible también que nos hayan enseñado la imagen de un Dios lejano. Incluso de un Dios castigador. ¿A cuántos le dijeron de niño, te va a castigar Dios? A mí me lo dijeron, te va a castigar Dios. Yo recuerdo que con mis primos ahí en Venezuela nos encantaba jugar en las noches. Hombre, veníamos del colegio, ya en la noche teníamos como más descanso después de hacer las tareas. Y nos poníamos a jugar y algún familiar alguna vez nos dijo, dejen de estar jugando a esta hora que los va a castigar Dios. Bueno, a veces también nos decía que nos iba a salir el Lucifer.
Y era una manera de llamarle la atención a los niños. Y entonces tú te vas creando en la mente una imagen de un Dios que te va a castigar. Dios no es un Dios castigador, iglesia. ¿Qué imagen tienes de Dios? Y probablemente te dijeron que Dios estaba en los cielos. Cuando hablamos del cielo, relacionamos a Dios con el cielo, ¿sí o no? Muchas veces relacionamos a Dios con el cielo. Entonces de pequeño yo recuerdo que yo decía, allá está Dios. Allá en los cielos está Dios. Está lejos. Dios no es un Dios lejano. La palabra dice, acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a bajar y va a venir a acercarse a ti? No, Dios está contigo, iglesia. Dios está con nosotros. Dios no es un Dios lejano. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Es importante saber que Dios no es un Dios lejano y que Dios no es un Dios falso. ¿Por qué? Porque si vamos a poner combustible, si vamos a buscar fuerzas, ¿dónde la vamos a buscar? En el Dios único y verdadero, todopoderoso, maravilloso, el Rey de Reyes. No nos equivoquemos, iglesia. No, pero es que Dios está muy lejos. Dios no está lejos. La palabra dice que el día que tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, su Espíritu Santo pasó a morar en nuestro corazón, en nuestra vida, y está con nosotros y está en nosotros. O sea que no está lejos. Dios no está lejos. Dios está muy cerca de nosotros, está en nuestro interior. Entonces, ¿dónde vas a ir a repostar el combustible? Ay, con la hermanita tal, que ella ore por mí. Claro que sí, podemos pedirle a un hermano que ore por nosotros. Eso no está mal. Pero como siempre digo, la primera persona a la cual tenemos que recurrir es a Dios. Él es el que nos va a reponer la fuerza. Ninguna otra persona puede darnos la fuerza que necesitamos para poder continuar en ese momento en que estamos viviendo una situación difícil, en la que nos agotamos, en la que nos sentimos desmotivados, tristes, decepcionados. Acudamos a Dios. Él nos va a dar las fuerzas necesarias. Y el Señor, según lo que nos dice la palabra, aparte de que no es un Dios lejano, la palabra nos dice muchos atributos que tiene el Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Todos? Estamos oyendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nuestros corazones. El Señor no es lejano, pero además Él tiene muchos atributos y hemos estado conociendo a Jesús desde hace más de un año y hemos visto muchos de los atributos que Él tiene. Pero en esta mañana yo quiero hablar de 3 atributos que son muy importantes que lo tengamos presente siempre. Dios es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Y vamos a hablar un poco de cada una de ellas. ¿Qué significa que Dios sea omnipotente? Muy sencillo, que todo lo puede. Dios todo lo puede. En el texto, cuando se lo lean, van a ver que el profeta Isaías, cuando habla, dice que ningún hombre sobre la tierra, los que gobiernan la tierra, tienen mayor poder que Dios. Ninguno. No quiero decir nombres porque son personas conocidas tal vez, ¿no? Pero los que tienen mucho dinero, tanto en España como en América, en todas partes del mundo, ninguno de ellos tiene más poder que Dios. Podrán tener mucho dinero, pero el mayor poder lo tiene el Señor. Y eso lo dijo el profeta Isaías. ¿Y tú sabes qué? Que el profeta Isaías dijo que Dios puede desaparecer a estos hombres en el momento en que quiera. Los puede desaparecer y hacer que no quede ni siquiera el recuerdo de ellos. ¿Quién tiene mayor poder? Dios. Dios es todopoderoso. Y el profeta dijo que Dios estaba en el círculo de la tierra. Cuando leáis el texto lo veréis. En el círculo, sobre el círculo de la tierra. ¿Qué significa eso? Que está por encima. Dios está por encima y el profeta dice, y sus moradores, los moradores de la tierra, son como langostas. No la langosta esta, esa langosta de la que se habla en la Biblia no es la langosta esta rica que uno se come, que tiene cremita, no es esa. Lo que quiere decir el profeta con eso es que el Señor es grande y nosotros somos así. Si quieres saber una analogía para que se te haga más fácil, como me pasó a mí, para entenderlo mejor, una analogía es nuestra relación con las hormigas. ¿Cómo son las hormigas? ¿Cómo tú miras las hormigas? Una hormiga es de este tamaño y yo soy gigante delante de la hormiga. En cualquier momento puedo y matar. Aquí algunos han matado hormigas. Yo he matado hormigas, no lo voy a negar. Yo he matado hormigas. Son tan chiquititas que no se pueden defender.
Yo soy grande delante de las hormigas. Ojo, solamente soy grande delante de las hormigas. Pero así como yo puedo mirar a las hormigas, así nos mira el Señor. La grandeza de Dios es tan inmensa que nosotros somos como las hormigas. Nadie tiene mayor poder que Jesús. Nadie. Y fíjense, para ir más allá o retomar otro texto, la palabra dice, todo, el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Analicemos un poco ese texto. Porque Pablo dijo, todo lo puedo, dijo todo lo puede, pero dijo, en Cristo que me fortalece. Pablo no tiene poder. Pablo no, bueno, ya está muerto, pero Pablo no tuvo ningún poder. El poder no estaba en Pablo, el poder lo tenía Jesucristo obrando a través de Pablo. El poder no está en ti ni está en mí, el poder está en Jesucristo obrando a través de cada uno de nosotros. Dios es todopoderoso. Dios, la omnipotencia de Dios es atribuida solamente a Dios. Ese es un atributo que no lo va a tener nadie más, solamente el Señor. Y es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos caídos, cansados, necesitamos fuerza, tenemos que creer que si vamos a la fuente correcta, nos va a proveer esa fuerza para continuar caminando. Otro atributo del Señor es que Él es omnisciente. ¿Qué significa que sea omnisciente? Que Él todo lo sabe. La palabra dice que Él está sentado, lo acabo de decir, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Dónde está Dios? En los cielos, ¿no? Está sentado en el círculo de la tierra, ¿sí o no? Y desde ahí Dios puede ver toda la tierra. Pero también la palabra dice que Dios conoce nuestros corazones. O sea que desde allá arriba Él puede ver nuestros corazones. No, es que Él bajó a nuestros corazones y conoce lo que sentimos. Ya sin todavía abrir nuestra boca, Dios conoce el pensamiento que tenemos. Gloria al Señor. Y aquí voy a decir algo que me enseñaron alguna vez y me dejó bastante sorprendido y me gustó. Dios tiene el poder para conocer nuestros pensamientos. Satanás no puede conocer nuestros pensamientos. Una manera de huir de Satanás es no hablar en voz alta. Solamente pensar, déjalo en tu mente y verás que Satanás no te va a oír. Él te va a ver lo que haces, pero no va a oír. Esto es simplemente no sé si decir tips, un dato pues, un dato. Claro, pastor, pero por lo menos a mí me cuesta, yo no puedo estar sin hablar, yo tengo que hablar y Satanás me oye cuando hablo. Pero tengamos cuidado con lo que hablamos, iglesia, porque lo que hablamos lo está oyendo Satanás. Entonces cuando Satanás oye lo que hablamos, ahí aprovecha para meter su mano y tentarnos. Y entonces te empieza a decir, mira, pero sigue diciendo esto, pero sigue diciendo aquello, pero mira, y te va tentando. Piénsalo. Piensa lo que te estoy diciendo y piensa las cosas que vas a decir. Dios conoce lo que está en nuestros corazones y Él sabe lo que todos pensamos, lo que todos sentimos. Él es omnisciente. No hay quien alcance el conocimiento de Dios. Nadie puede conocer más que lo que conoce Dios. Solo podemos recibir su palabra, aprender de ella, tener conocimiento de ella y Él nos da la sabiduría para ponerla en práctica. Pero es su palabra, no es la tuya ni es la mía. Todo lo que yo estoy hablando en esta mañana no lo inventé yo, está escrito en la palabra. Dios es omnisciente. Él es todopoderoso y Él es omnisciente, es omnipotente y es omnisciente. ¿Cuál es el otro atributo de cual quiero hablar en esta mañana? Dios es omnipresente, iglesia. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede estar en todas partes. Dice en el texto que Él está sobre la tierra, lo voy a leer. Él dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En la Nueva Traducción Viviente dice: Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. ¿Todos saben lo que es una carpa? Sencillo, en Latinoamérica una carpa es una tienda de campaña en España, ¿no? Aquí también se dice carpa o tienda de campaña solamente. Pues una carpa es eso. ¿Cómo puede ser que Dios haga una carpa para Él? ¿Cómo cabe Dios en algo tan inmenso? Es sencillo, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. No es que Dios se mueve de un lugar a otro, es que Él está en todas partes. Para yo poder
si yo estoy aquí en este momento, para yo poder estar allá afuera, yo tengo que moverme, dar pasos, y tú también, todos nosotros tenemos que dar pasos para poder movernos. No puedo estar aquí adentro y estar allá afuera al mismo tiempo. Dios está en este momento, en este lugar, está sentado a tu lado, está allá afuera, está en la calle. Dios está en mi casa, con mi familia, con tu familia. Dios está en todas partes y Dios está principalmente, y lo más importante, está en tu corazón. ¿Lo crees esto, iglesia? Si creemos esto, estamos bien. Es importante que lo creemos, porque cuando nosotros necesitamos recargar el combustible, necesitamos recargar fuerzas. Si creemos que Dios es todopoderoso, vamos a tener fe en que Él nos va a dar la fuerza. Además, si creemos que Él es omnisciente, vamos a ir a Él porque Él ya conoce lo que nosotros le vamos a pedir, porque Él ya sabe todo de nosotros, porque antes de que nos cansemos, ya Dios sabe que nos íbamos a cansar. Porque antes de que nos decepcionemos, Dios ya sabe que nos íbamos a decepcionar. Porque antes de que hagamos lo que vayamos a hacer, ya Dios lo sabía. Y ya no solo lo sabe, sino que ya tiene un plan preparado para ello. Y tenemos que creer que Él es omnipresente. Porque no puede ser que yo esté en mi casa, necesito recargar y tengo que ir a la iglesia para poder recargar. No, iglesia, no es así. Si tú estás en tu casa un lunes y te sientes cansado, un martes te sientes cansado, tienes que esperar hasta el viernes para venir al culto de oración y recargar las fuerzas dentro del culto de oración. No, tú lo puedes hacer en tu casa, porque Dios está contigo en tu casa, porque Dios está contigo en tu trabajo, porque Dios está contigo en el metro, porque Dios está contigo en el tren, porque Dios está contigo siempre. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos olvidamos de eso. Y lo ignoramos al Espíritu Santo. Entonces necesitamos llamar a alguien para contarle lo que me está sucediendo. Oye, me siento mal, estoy cansado, ya quiero tirar la toalla, ¿qué hago? Tírala. Tira la toalla. Porque realmente lo que tienes que hacer es buscar al Señor. Tira la toalla y deja la toalla ahí y te vas a buscar al Señor. Y el Señor te va a renovar las fuerzas, porque su palabra lo dice, te va a renovar las fuerzas para que tú continúes el camino y para que continúes haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor? Principalmente, predicar su palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es un versículo, es un texto que lo tenemos que tener clavado en nuestro corazón, porque es una actividad que tenemos que realizar diariamente. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, a que nos encontremos en el camino. Creemos que Dios es omnipresente, iglesia. Si creemos que Dios es omnipresente, creemos que es omnisciente y que es omnipotente. No van separadas las tres cosas. Yo no puedo creer que Él es todopoderoso, pero creer que no es omnisciente. Tengo que creer las tres. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios no es pasiva. Voy a explicar bien esto. La presencia de Dios, la omnipresencia de Dios no es pasiva. Donde Dios está, no está sentado ahí sin hacer nada. No. Donde Dios está, está obrando. Donde Dios está, está trabajando. Donde Dios está, está usando su poder para levantarte, para darte la fuerza que tú le pidas. Donde Dios está, donde está su presencia, está su poder y está su sabiduría y está su conocimiento. ¿Quién necesita sabiduría? Pídasela a Dios. Pídasela a Dios, porque Él te la va a dar. Él está siempre dispuesto a darnos de todo eso, iglesia. Así que si el año pasado te sentiste cansado, si te agotaron la fuerza, este año quiero decirte, tienes fuerzas renovadas, esperando por ti, esperando por esa promesa. Porque esa promesa no, para que tú vayas a buscar esa promesa. Y aquí quiero hablar de la siguiente parte. La promesa de Dios es que para los que creen en el Señor, ¿qué dice? Les serán renovados, tendrán nuevas fuerza. Esta promesa es para todo el que quiera, pero a la vez no es para todos, porque tiene una condición. ¿Cuál es? Para los que esperan en el Señor. ¿Cuántos están esperando la venida de Jesucristo? Entonces esta promesa es para ti. Si tú estás esperando la venida de Jesús, entonces esta promesa es para ti. Tus fuerzas serán renovadas. Y voy a volver a leer el texto. Es un texto que me gusta muchísimo. Fíjense, dice en el 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. Multiplica, no es que te da, ponmele 20 litros de gasolina. A veces por no tener mucho dinerillo, ¿cuánto le ponemos al coche? Mi coche, por ejemplo, son como 70 euros que tengo que poner. Y en ocasiones le pongo 40, le pongo 30, porque soy un poquito catalán también, ¿a que sí?
Esto no es en contra de los catalanes, al contrario, yo he aprendido mucho de los catalanes y mi esposa lo sabe, yo se lo he dicho. Nosotros éramos derrochábamos mucho dinero allí en Venezuela, pero aquí aprendimos a ahorrar o a no malgastar, mejor dicho, porque ahorrar creo que es muy poco, ¿no? No es mucho lo que se puede ahorrar. Y entonces yo, cuando voy a veces voy a cargar la gasolina, pongo menos. Pero el Señor dice, multiplica tus fuerzas, o sea, hermano, multiplica, no dice por cuánto, por 7, por 8, por 9, por 10, no sé, pero te da suficiente fuerza. Y dice a quién, al que no tiene ningunas y al que está cansado. ¿Hay alguien aquí que se ha sentido cansado alguna vez? Nadie, todos están vigorosos, ¿no? Hombre, los que tienen 13, 15, los que cumplieron 16 deben estar ahí a todo vapor, ¿no? Súper ahí, súper bien. Los jóvenes por lo general tienen mucha energía y los niños ni hablar. Pero una cosa, iglesia, una persona que no está cansada, que nunca se cansa, es una persona que no está haciendo nada. Porque todo el que hace un esfuerzo físico se cansa, el cuerpo se cansa, pero el alma también y el espíritu también. Una persona que no está cansada, probablemente en el momento que no está cansada es porque está sentada escuchando la prédica. No estoy cansado, estoy sentado y bueno, estoy tranquilo ahí con la silla, ¿no? La silla está bastante cómoda. O probablemente está en su casa sentado en el sofá viendo Netflix. No estoy cansado, no estoy haciendo nada. Una persona que está cansada es porque acaba de ejecutar o estaba ejecutando una tarea forzosa, estaba haciendo un esfuerzo físico, me lo invento, estaba haciendo una carrera, estaba yo qué sé, construyendo una casa, lo que sea. Lo mismo sucede con nosotros los cristianos. Y aquí quiero que me prestes atención. Sé que me has prestado atención todo este rato, pero oye bien lo que te voy a decir. Si tú no estás cansado caminando el camino cristiano, es porque tú no estás sirviendo en la obra de Dios. Porque servir a Jesús cansa. Servir al Señor cansa. Físicamente cansa. Emocionalmente cansa. Espiritualmente cansa. Si tú nunca te has sentido así en el servicio del Señor, tienes que analizarlo. Tienes que preguntarle al Señor: Señor, ¿será que tú me has dado un servicio muy sencillo, muy fácil? ¿O será que no estoy sirviendo en lo que tú quieres que yo sirva? Porque si yo no estoy cansado físicamente es porque no estoy corriendo una carrera. Y si yo no estoy cansado en el servicio del Señor es porque no estoy corriendo la carrera de Jesucristo. Porque la carrera de Jesucristo consiste en servir al Señor. Y hemos dicho que la promesa está en la palabra. Todas las promesas están en la palabra, pero el Señor las siembra en nuestro corazón. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos recibido por lo menos una promesa del Señor. Y si no, hoy te he traído una promesa de parte de Dios. El día que estés cansado, el Señor te promete que te va a renovar las fuerzas. El Señor te promete que te va a renovar las fuerzas. Pero tú tienes, o tenemos, todos, tenemos que ir a repostar, a poner combustible. La promesa está allí. A ver, voy a decirlo de la siguiente manera. Las gasolineras no se mueven de su sitio. ¿Ustedes han visto alguna gasolinera que se cambie de lugar? No, ¿verdad? Las gasolineras están allí. Si el coche necesita gasolina, alguna vez el dueño de la gasolinera te ha llamado para decirte: oye, ven, que te falta gasolina. Esto puede que pase en un futuro, con las cosas como están en la tecnología. Un día te van a llamar: oye, que estamos detectando que a tu coche le falta gasolina, ven a ponerla. Las gasolineras están en el mismo lugar. Para repostar, nosotros tenemos que ir con el coche a repostar el coche de gasolina. La promesa está en la palabra, la promesa está en tu corazón. Para repostar tu fuerza, tú tienes que ir al Señor a repostar tus fuerzas. Y eso es cada día. Eso es cada día. Es muy bonito, como dice el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hay canciones que dicen eso, que me encantan. Y dice, me gusta, porque dice:
como las águilas. ¿Alguien aquí conoce cómo son las águilas? ¿Alguien tiene una mascota en su casa que sea un águila? No, sí, a lo mejor la mujer dice, sí, yo tengo a mi marido. Mi mascota de mi marido es un águila. Oh, pero vaya mascota, porque ya vamos a ver la descripción de las águilas. Por eso hago esta comparación, iglesia. El Señor dijo, como las águilas. Wow, tremendo. Voy a leer lo que investigué acerca de estos animalitos. Fíjense, las águilas, el vuelo del águila es poderoso. Un águila es capaz de volar alcanzando velocidades entre 240 y 300 kilómetros por hora. Un águila. Imagínense la velocidad que tiene el águila. Además dice, dada su poderosa musculatura, así como los caballeros de esta iglesia, como todos nosotros, ¿a que sí? Dada su poderosa musculatura y sus alas de gran tamaño, el águila puede mantenerse en vuelo durante mucho tiempo. Grábate esto, mantenerse en vuelo durante mucho tiempo y alcanzar una altura superior a los 7,000 metros. O sea, sobre el mar, superior. ¿Alguien ha llegado a 7,000 metros sobre el mar volando? No, ¿verdad? El águila lo puede hacer. Y el Señor nos está diciendo, levantarán alas como las águilas. O sea, nos está comparando de alguna manera con las águilas. Y finalmente, hay otra parte que me gustó muchísimo que dice, por la fuerza de un águila le posibilita alzar en vuelo a presas mucho más pesadas que ella. Esa águila que ustedes ven allí puede levantar en vuelo, así como está, presas más pesadas que ella misma. Toneladas, kilos, no sé cuánto, pero más pesadas que ella misma. Y además dice que poseen una vista extremadamente aguda que les permite visualizar desde 2 puntos focales, al frente y a los costados. ¡Wow! Ustedes no han oído por ahí que dice, tienes mirada de águila. Porque puedes mirar al frente, pero así estoy mirando al frente, estoy mirando aquí y estoy mirando aquí. Eso lo hace el águila. Y a distancia, o sea, mira a distancia de aquí, de aquí y de aquí. Para yo poder ver para allá, tengo que voltear. Bueno, creo que las mujeres son más águilas que nosotros, porque a veces mi esposa está mirando para un lado, pero me responde, pero no me estás mirando. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Pero ¿cómo sabes que yo estoy haciendo esto? Es más, a veces está en la habitación y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy limpiando el suelo porque lo acabo de ensuciar. Imagínense el ojo que tiene mi esposa, Ya sabe cuando se me derramó la leche en el piso, en el suelo. Y aparte me dice, no es con ese trapito, es con el otro. Tremendo. Yo no sé qué manía tienen las mujeres de que un trapito es para limpiar los platos, otro es para limpiar los vasos, otro es para limpiar los tenedores. Yo con un trapito limpio toda la cocina, iglesia. Y una vez me armaron un lío tremendo. Los hombres somos un poquito más bruticos, ¿no? Las mujeres tienen todos los colores para limpiar la cocina. A mí con uno me basta. Pero el Señor me dijo que yo podría levantar águilas al vuelo como las águilas. O sea que yo puedo mirar hacia allá y puedo mirar hacia aquí. Vamos a analizar bien todas estas características. ¿Qué vamos a hacer si vamos a tener alas como las águilas? Vamos a levantar un vuelo alto. Ay, ¿qué quiere decir eso, pastor? ¿Que voy a volar? No, yo no te estoy prometiendo que vayas a volar. Pero ¿dónde dice el texto que está Dios? Está sobre el círculo de la tierra. Entonces yo puedo alcanzar a Dios volando 7,000. No, iglesia. Pero es que Dios está en todas partes. Espiritualmente tú puedes llegar alto. Puedes llegar al más alto, al más grande, que es Jesucristo. Como las águilas levantarás alas y verás, podrás llegar y estar en la presencia del Señor. Podremos volar alto, más que las águilas incluso, son 7,000. Nosotros podemos volar más alto. Podemos llegar al Señor Jesucristo. Dice, una de las características que leí, que el águila podía llevar cargas más pesadas que ella misma. Si nosotros vamos a tener alas como las águilas, podremos llevar cargas más pesadas que nosotros mismos. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿sí o no? Y a veces nos quejamos, uy, que me duele la barriga.
Ay, es que tú no veas, pastor, me quedo sin trabajo. Ay, pastor, es que el vecino que tengo me la tiene jurada, me anda haciendo cosas. Yo no puedo con esa carga, yo no puedo con eso. Pero la palabra dice que sí vas a poder. Porque es como las águilas. Tú vas a poder soportar cualquier carga, iglesia. Cualquier carga que tengas en este año 2025, las vas a poder soportar si realmente tú esperas la venida de Cristo. Porque la promesa es para los que esperamos al Señor. Podremos levantar vuelo con esas cargas. Es decir, podemos ir al Señor por más pesada que sea nuestra carga. Y voy a decirlo de otra manera, por más difícil que sea nuestra situación, que creemos que no tiene solución, que es una situación extrema y que vemos todo perdido, podemos levantar el vuelo con esa carga y decirle: Señor, aquí está mi carga, te la entrego. Porque su palabra también dice eso: dejad vuestras cargas sobre mí. Vamos a ser como las águilas, iglesia. Y podemos tener una perspectiva divina. Vuelvo otra vez a lo de la vista del águila. Podemos ver en dos sentidos, hacia el frente y hacia los lados. Hace unas cuantas semanas, el año pasado, el Señor nos habló de la vista espiritual. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Nadie, no importa, pero se la estoy recordando ahora. La vista espiritual es para nosotros ver las cosas que han de venir, lo que el Dios nos quiere mostrar. No solo lo físico, yo solamente físicamente puedo ver esta área que está aquí y si salgo allá afuera, puedo mirar lo que está allá afuera. Pero la vista espiritual me permite ver las cosas que han de venir. Lo dijo la palabra, lo dijo Jesucristo. El Espíritu Santo te hará ver las cosas que han de venir. Vamos a ser como águila, vamos a poder mirar en dos direcciones, iglesia. ¿Cuántos quieren levantar el vuelo del águila? ¿Cuántos alguna vez se han sentido cansados, agotados, sin fuerzas? Hay casos extremos. Hemos conocido casos de personas que se han cansado de servir al Señor y se han apartado del camino. Y se apartan del camino porque se cansaron de servir al Señor. Iglesia, no es lo mismo cansarnos de servir al Señor que cansarnos sirviendo al Señor. Y voy a explicar por qué. Si yo me canso de servir al Señor, corro el peligro de tomar la decisión de abandonar el camino. Pero si yo me canso sirviendo al Señor, puedo repotenciar mis fuerzas. Él me las va a repotenciar y poder continuar en el servicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia o hasta que nos vayamos nosotros con Él. En esta mañana quiero que te lleves, iglesia. Como lo dije al principio, hay gente que dice creer en Dios. Y hay dos grupos de personas: los que realmente creen y los que no creen. No hay medias tintas para Dios. O es blanco o es negro, no es gris. Si tú eres de los que no creen en Dios, yo te pido que le entregues tu corazón a Cristo, que creo que eso no es ningún caso de los que estamos en esta mañana aquí, pero alguien que vaya a escuchar esta palabra. Si no crees en Dios, entrégale tu corazón a Jesús y verás cómo tu vida va a cambiar. No vas a tener problemas, vamos a tener problemas, pero aquí está la palabra: yo voy a repotenciar tus fuerzas para que puedas llegar al final. Pero si tú crees en Dios, como es el caso de todos, no podemos creer en un Dios falso y no podemos creer en un Dios lejano. Tenemos que creer en la omnipotencia, omnipresencia y en la omnisciencia del Señor. ¿Por qué? No es una profecía, pero en este año 2025 se te van a presentar situaciones difíciles en las que posiblemente te vas a sentir cansado. Y ya no hablo solamente en el ámbito del servicio a Dios en la iglesia, hablo en el ámbito personal, familiar, financiero. Pero no hay nada que tenga mayor poder que el poder de Dios. Y tú y yo vamos a superar todas esas pruebas y pasaremos al 2026 dándole la gloria a Él.